En un mundo lleno de ruido, hay una voz que te llama a lo nuevo. Esto es Código Renacido. Código Renacido. Un espacio para volver al origen, para encontrar esperanza en medio del caos y recordar que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos en este viaje de restauración. Quédate con nosotros aquí en Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV, porque hoy tu historia tiene un nuevo comienzo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Que el Señor les esté bendiciendo este día. Hoy nos encontramos aquí de nuevo, agradecidos con Dios porque nos permite un programa más. Con... Sí, les había dicho mi nombre, ¿verdad? Ya tenemos mucho. Sí, sí había dicho. Me llamo Betsabeth, igual y ahí para los que apenas nos están viendo, ¿verdad? Y aquí conmigo también se encuentra mi pastor y compañero Josué García. Esperemos que nos estén sintonizando hoy a través de todas las redes sociales de Shekinah TV, Shekinah Radio, Roku TV, que todos nos estén sintonizando y pues que este programa que tenemos el día de hoy, este tema pues sea de su agrado y sobre todo que nos ayude a reflexionar porque más que nada este programa nos ha estado ayudando a mí en eso, a reflexionar en muchas cosas que a veces no lo notamos tanto en la iglesia, pero son cosas que nos pasan a diario o, o cada vez que vamos a la iglesia, ¿no? Cada domingo, cada miércoles, jueves o viernes, sábado, domingo. Los días que ustedes tengan designados para ir, aquí esperemos que nos ayude a reflexionar. Saludar. Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios por otra semana más que estamos aquí. Y les mando saludos pues a todos los de la congregación de Templo José 19, Nuevo Remanente. Amén. Al mi fan número 1, mi sobrino Jonathan. Hasta que estaré escuchando y pues en sí en realidad todos, ¿no? Que estamos con bien, gracias a Dios. Y pues vamos a ver cómo nos va con este tema, ¿no? Así es, saludos también a Ismael Martínez. Siempre nos escucha a través de Facebook Live. Espero que hoy también nos esté viendo. Y pues para César, ¿no? Que esperemos que se mejore nuestro hermano César, que esté mejor cada día y que el Señor lo siga bendiciendo. Y este tema, pues no es controversial, ¿verdad? Es algo que a menudo hacemos, pero a veces no tenemos como algo diferente en la iglesia. Vamos, lo agarramos, lo tenemos como rutina, el de ir a la iglesia el domingo o el viernes y el domingo, pero muchos vamos a la iglesia y a veces pues vamos y así como entramos salimos, no dejamos vamos con nuestras cargas y decimos, Dios mío, aquí te entrego mis cargas, pero regresamos igual. Pero este tema de hoy se llama, ¿somos la iglesia o solo vamos a la iglesia? Vamos, vayan haciendo sus preguntitas, váyanse. Bueno, ahorita que vayamos avanzando con el tema, ¿verdad? Pero pues esperemos que participen con nosotros también, con sus comentarios, con sus preguntas y vamos a tratar de que esto sea lo más breve, porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero profundo a la vez, que nos haga reflexionar y nos haga entender muchas cosas, ¿no? Sí, pues que es una pregunta, puede ser pregunta, ¿no? Ir a la iglesia, o somos la iglesia o ser la iglesia. Así es. Pero a veces el significado, o qué es iglesia, qué es una iglesia. Aquí la palabra iglesia viene del griego, eclesia, que significa asamblea o reunión de personas llamadas en su sentido principal. No es un edificio, sino la comunidad de personas que creen en Jesucristo según su fe. Sí es. Entonces la iglesia somos nosotros, todos los que
Nomás que a veces entendemos o ponemos mal el sentido, ¿no? Iglesias soy yo, es la hermana Betsa, es los que nos congregamos en iglesia, somos la iglesia, ¿no? Ir a la iglesia, pues es el templo, las cuatro paredes, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde, pues ya es como que es como un hábito decir, vamos a la iglesia, ¿va? Pues vamos a la iglesia. Pero, Sí, porque, o sea, te puedo empezar con esta pregunta. O sea, ¿qué es ir a la iglesia? ¿Qué significa ir a la iglesia? Bueno, primero, ¿qué es ir? Porque voy, me congrego, canto, escucho la predicación y me regreso a mi casa. Y asistir a la iglesia, que puede ser diferente, pues es congregarnos o sea, de la misma manera, pero con la diferencia es de que si vamos a buscar la presencia de Dios, si vamos a convivir con los demás hermanos, ¿no? Si vamos a dejar nuestras cargas, si vamos a buscar realmente la presencia de Dios, porque así como dice en Hebreos, que lo traías allí ya, ¿listo? así en Hebreos 10, 25. 10, sí, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, no dejando a lo que dice aquí, ¿no? No dejando de congregarnos, no dejes de congregarte en la iglesia. A veces que tenemos que congregarnos algunos para, unos lo tienen por costumbre, pero nos exhorta a que lo hagamos ¿cómo bueno, de corazón, ¿no? Asistir a la iglesia, ¿no? Sí, porque, o sea, el asistir a la iglesia no nada más, como decía ahorita, decir y voy y me presento y estoy allí y cantamos lo que canta el grupo de alabanza y escuchamos lo que el pastor o el predicador está diciendo y salimos de la iglesia y otra vez ya volvemos como a lo... A la rutina, ¿no? Sí, es como si íbamos a la escuela y en la escuela somos estudiantes. Ya salimos de la escuela y somos un ser humano más. Ándale. O vamos a trabajar y en el trabajo sí somos el trabajador estrella y salimos del trabajo y ni te conozco, compañero de trabajo. A veces así también estamos, nos vamos a la iglesia y hermanos, Dios te bendiga y salimos y nos los topamos, no sé, en el súper y me voy por otro lado para que no me salude el hermano. Que me da vergüenza que me salude. Mejor no que me salude. Sí, pero o sea, el ir a la iglesia es aprender, aprender de la palabra y tener comunión con los demás creyentes, ¿verdad? Pues si es necesario ir a la iglesia, sí, sí es necesario. Sí. En Hebreo 10:25 nos los marca, ¿verdad? Que es necesario, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, es necesario que nos congreguemos para que estemos en comunión con los demás. Y pues también de esa forma nos enseña pues amar a los demás, porque si Exacto. nos reunimos y convivimos, como dice Salmos, va, como decía David en el libro de Salmos, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues así mismo es como Dios nos manda a congregarnos, a estar juntos, a estar en armonía, a ayudarnos, a apoyarnos los unos a los otros. Ujú. Y que sí es importante, pues sí, Sí. sí es importante congregarnos. Pues, como dice aquí, ¿no? Dice, ir a la iglesia no es lo mismo que ser iglesia, ¿no? Pero puedes estar presente en cada culto, aun si no vivir como discípulo de Cristo fuera de templo. Pero la iglesia no termina cuando termina el culto. Somos llamados a llevar a Cristo a nuestra casa, a nuestro trabajo, nuestras relaciones y a cada lugar donde pongamos los pies, ¿no? Entonces, Así es. Y como decía, pues el congregarnos sí es importante, como dice en Hebreos 10:25, ¿verdad? Es un mandato y es importante porque aparte de convivir y aprender, pues es para no olvidarnos de lo importante que es el amor de Dios, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no en lo físico, eh, no en su magnificencia,
y en Él así glorificado, sino en el carácter, en el amor. Entonces, dentro y fuera de la iglesia tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Sí. ¿Cómo? Pues ayudando a los que estamos dentro de la iglesia, ayudándolos a crecer, a aprender, pero también fuera de la iglesia hay personas que necesitan de ese amor, de ese apoyo, De nada más una, porque somos compañeros de trabajo. Pues, sí. hay que Necesitan de una palabra, ¿no? y a veces no sabemos quién ocupe una palabra Exacto, de ¿no? aliento, una palabra de ánimo y pues nosotros somos enviados para eso, ¿no? O sea, fuera de la iglesia, del templo, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo creyentes, seguimos siendo hijos de Dios. Entonces, como tal, debemos de comportarnos. Yo sé que es difícil a veces por cuestiones de trabajo, por estrés, porque a veces no sabemos controlar nuestra ira, nuestro enojo y es difícil, pero no es imposible. O sea, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo importante es luchar contra esas cosas que nos siguen atormentando, que nos siguen aquejando, y a veces, por más que intentamos despojárnoslas, siempre se queda un pedacito ahí de ira, de enojo. Igual la Biblia nos dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, nos Exacto. permite molestarnos, pero no al grado de agredir o defender a los demás, ¿verdad? Pues es donde tenemos que, ahora sí decíamos el domingo, donde tenemos que hacer uso de los frutos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entra la paciencia y ya ese es, la paciencia es un factor importante hoy en nuestras vidas, ¿no? Porque el enemigo se basa de cualquier cosa para que te enojes y empieces a... Para que se nos olvide que somos hijos que de nos Dios, alejes, que ándale. somos cristianos, ¿no? Sí, Pues sí es muy difícil, pero no es imposible. Cuando empezamos en el camino, o cuando regresamos, es más difícil aún poder someternos, porque aún la carne nos llama, la carne nos quiere hacer pues seguir en lo que estábamos, pero nosotros debemos de ser fuertes, ¿verdad? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, debemos de ser fuertes y valientes para poder resistir esas tentaciones, esas partes donde nos quieran atacar por medio del enojo ah, y dejar de ser lo que somos a lo que Dios nos ha llamado. Aquí tengo, mira, te voy a hacer estas preguntas a modo de enseñanza, porque lo miré así. Y a lo mejor muchas personas que no creen dicen, pues si la iglesia pues tu iglesia está chiquita o tu iglesia está muy grande, pero en la Biblia Dios nos manda, dónde manda hacer iglesias, ¿no? O sea, la iglesia como local, pues sí, como cuatro paredes donde se reúne, donde nos reunimos. un templo, ¿no? Sí, Donde, ¿qué? porque leí en Éxodo, aquí está. Me estaba preguntando, hace rato, mi sobrina. Y sí, dice dónde hay que hacer, o sea, si nos juntamos, dónde dice la Biblia que Dios mandó a hacer iglesias, que nos tenemos que juntar. Bueno, en la Biblia en específico nos dice en Hebreos 10:25 que hay que congregarnos. Ajá. Pero estaba yo buscando eso y en Éxodo 25:8, Ajá. me perdí aquí está. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, desde Éxodo ya nos manda A a congregarnos. congregarnos y hacer, pues sí, el santuario, ¿no? Un lugar específico donde adorar a Dios. Si lo ponemos así, pues, si vemos la historia, antes era un tabernáculo, ¿no? Se mandó a hacer un tabernáculo. Dios dijo, hagan un tabernáculo
tantas medidas así, donde yo habitaré. Ay, si te fijas, en los tiempos de cuando David era rey, el tabernáculo se movía de un Sí, lado para iba de otro, un ¿no? lugar a otro Iba de un con él. lugar a otro. Entonces, en sí el tabernáculo era pues algo así como la mesa, más o menos el tamaño de la mesa, que se podía mover, ¿no? Cuatro personas lo movían. Y donde estaba el tabernáculo estaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces ahí era donde adoraban a Dios, hacían las fiestas, pero para adorar a Dios, ¿no? Pues se congregaban, se juntaban todos para adorar a Dios, ¿no? Empezar a adorar a Dios. Y era bonito, ¿no? Ese tiempo. Porque si vemos cuando David recupera ¿qué dicen? El arca del pacto, el tabernáculo. David bajó, pero bajó junto con el pueblo a danzar y a alegrarse, porque estaba de regreso el tabernáculo. O sea, desde tiempos antiguos en la Biblia nos enseña que es súper importante o que es muy importante congregarnos, ¿no? Juntarnos para adorar a Dios, para apoyarnos sobre todo, porque también aquí en Primera de Crónicas 25:11 dice, y David dio a Salomón a su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías y sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, desde allí nos enseñan, eh, desde la historia de la Biblia nos enseña que es importante hacer ese santuario, ¿no? Ese lugar, ese templo donde congregarnos. Entonces, es importante congregarnos, es importante asistir a la iglesia, Exacto, ¿no? aunque sea los domingos, Que sea los domingos. aunque sea los domingos, aunque sea el sábado, aunque sea el viernes, pero es importante reunirnos porque así no nos olvidamos, ¿no? De que somos cristianos, digo, tenemos que ir, a veces lo hacemos como por costumbre y es, todos los viernes voy, todos los domingos voy, todos los sábados voy. Se hace como un hábito, ¿no? Se hace un hábito, pero lo importante no es el hábito que tengas de ir, sino lo que haces cuando estás ahí, De lo que buscarlo. aprendes cuando estás ahí. Va, porque dice que la iglesia no es un edificio, son las personas que han puesto su fe en Cristo. Lo dice 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y si lo ponemos así, ser iglesia significa representar a Cristo todos los días, no solo los domingos que vamos a la iglesia o no solo los días de culto, sino, sino todos los días, ¿no? En nuestro hogar, nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, en todo lugar somos iglesia. Y que si nos vamos un hermano, pues saludarlo y que no nos dé vergüenza. ¿Por qué? Porque pues somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y más sin embargo, tenemos que dar ese, como decías tú ahorita, darse ese testimonio, darle a aquel que necesita, esa es una palabra de aliento. ¿Quién lo va a hacer? Con nosotros, ¿no? Sí, pues sí, como te decía, o sea, mucha gente que no es cristiano piensan que solo vamos al templo, ¿no? O sea, cuatro paredes y vamos solamente a cantar y escuchar predicación, pero a veces lo piensan porque salimos y volvemos a ser esa persona común y corriente que somos fuera de la iglesia. Entonces, a veces fuera de la iglesia, no todos, ¿verdad? Pero fuera de la iglesia muchos, pues ya salimos y ya terminó el culto, qué bueno, y ya nos vamos a comprar, nos vamos a hacer otras actividades y comenzamos de nuevo el lunes, semana, al trabajo, a la escuela, y se nos olvida que somos ese reflejo, ¿no? Que somos ese testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo y dejamos de hacer cosas que le agradan, dejamos de hablar de su palabra, dejamos de mostrar ese amor que Él nos tiene por mandato mostrar. Entonces es importante cuando vamos a la iglesia, a la escuela dominical,
que aprendemos sobre de cómo ser el reflejo de Cristo, de cómo ser templo de Dios, del Espíritu Santo, de cómo aprender sobre los frutos del Espíritu. Entonces, cuando aprendemos todo eso y lo vamos poniendo en práctica, que les digo, es difícil, me anda costando. Sí. Me anda costando, digo. Cuando lo vamos poniendo en práctica, entonces, entre más lo ponemos en práctica, más lo vamos haciendo y más lo vamos haciendo, más tenemos, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero con las mismas actividades que hacemos a diario, el hablarle a la gente, el predicarles, el enseñarles, el mostrarles, nosotros vamos creciendo espiritualmente y cuando menos pensamos, pues ya somos ese ejemplo que la gente no veía. O sea, a lo mejor antes pensaban que éramos, no sé, el vago de la cuadra o el gruñón de la cuadra, el peleonero del barrio. Y cuando empezamos a cambiar, tenemos, o sea, nos quedamos con una imagen o se quedan con una imagen de nosotros. Ajá. Y cuando empezamos a asistir a la iglesia de corazón y empezamos a aprender y Dios empieza a transformarnos, tenemos que volvernos a presentar con la nueva imagen que tenemos. Sí. Y todo eso es cuando realmente asistimos, pero decidimos ser la iglesia. Exacto, ¿no? Cuando decidimos ser parte del cuerpo de Cristo. Porque, como habíamos comentado anteriores veces, ¿no? A veces nada más vamos los domingos, pero aún así yendo solamente los domingos, y aunque digamos toda la semana, de domingo a domingo, no me alcanza lo aprendido, no me alcanza lo recibido en cuanto a unción, en cuanto a ganas de seguir yendo a la iglesia. Aún así, si solamente esos días podemos, el resto de la semana no quiere decir que no podemos orar, que no podemos ayunar, que no podemos hablar, que no podemos estudiar la palabra. Si solamente un día nos podemos congregar con los demás hermanos, los demás días tenemos que seguir trabajando. Seguir siendo Sí. la iglesia, ¿no? Tenemos todas las herramientas para poder seguir siendo la iglesia, ¿no? Tenemos la Biblia, las escrituras para seguir leyendo, podemos seguir orando, podemos seguir ayunando. Y la Biblia nos dice muchas cosas. Tal vez en la semana que estemos leyendo no entendemos algo y el domingo, y digo hasta el domingo porque las redes sociales, WhatsApp y Facebook y mensajes y llamadas, oiga pastor, fíjese que estaba leyendo aquí y no entendí. A ver, explíqueme. Sí, es que ahora es más fácil, ¿no? Sí. Antes decían, tengo que esperarme hasta el miércoles que lo vea. Y si no voy el miércoles, hasta el domingo que vaya a la iglesia, ¿no? Entonces, ahorita con las redes, ¿no entiendes? Pues, mándale un WhatsApp al pastor. En el grupo, hermano, no entiende si no quiere verse mal, porque muchos entienden mal, ¿no? El mensaje personal al pastor. Pues mándelo al grupo de la iglesia y no entiendo y ahí se contesta. Sí, sí, o sea, y muchas veces creemos ser la iglesia, creemos ser parte de la iglesia, pero nos falta representar a Cristo. Si no aprendemos a representar a Cristo, pues se va a oír como que feo esto, pero ni representamos a Cristo y ni representamos a los hermanos con los que convivimos, Exacto. porque si nosotros nos portamos mal o decimos cosas que no son, van a decir, mira, pues si ese es ¿cómo van a ser los demás? Entonces, ahí, como pues, oír, dices tú, es oír malo, pero ahí estamos haciendo doble cara, ¿no? En Sí, pocas palabras. pues sí, o sea, es difícil salir de la iglesia y traerte todo el ánimo y todo el amor de Dios que acabas de recibir, toda la palabra, todo esta unción que recibes un día en la semana y luego ya media semana a veces piensas que pues no nos alcanza, ¿verdad? Se nos acaba la gasolina Se y acaba el combustible a mitad de semana, ¿no? Pero es importante, o sea, seguir leyendo la Biblia y seguir en contacto con
pues con el pastor y con los demás hermanos. Sí. O sea, a lo mejor no podemos ir a la iglesia porque nos queda lejos, pero a lo mejor tenemos una célula cerca, ¿no? O a lo mejor ponle en la semana, no puedas ir entre semana, ¿no? Pero tienes los recursos, pues tienes la Biblia, tienes el orar, ¿no? Entonces eso es algo importante, ¿no? Entonces yo decía, ser la iglesia, pero ¿qué implica ser la iglesia? ¿Va? Lo que implica ser iglesia es amar como Cristo, servir a los demás, vivir en santidad, perdonar, compartir el evangelio, ser la luz donde estés, ¿no? Y la verdadera iglesia continúa siendo iglesia cuando termina el culto, ¿no? Pues sí. Entonces, yo sé que a veces entiendo que a veces el estar en un trabajo en maquiladora pues, es difícil. Y más cuando uno está dentro de la iglesia, pues tienes que dar un buen testimonio, ¿no? Porque cuando te dicen, ¿tú vas a la iglesia? Sí, pues sí, sí voy. Y te empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, te empiezas así como que a sentir medio como entre la espada y la pared, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Sí, Pues, porque si te si vas a la iglesia, ah, sí. entonces, Y ¿por a qué qué eres vas? así? No, ¿y ¿O a a qué qué vas? vas? No, pues, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué haces en la ¿Qué iglesia? haces en la iglesia? ¿Lo que hacen ahí? ¿Qué? ¿De qué Aparte se trata? de... Pues sí, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Como iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? Pues vamos a buscar a Dios. Vamos a orar, sí, vamos a orar, vamos a cantar. Pero cuando tú vas a orar, empiezas a orar, pero vas con un corazón dispuesto y empiezas a sentir la presencia, ¿no? Entonces empiezas a llenarte la presencia y empiezas a empezar a llenarte, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? Pues a buscar la presencia de Dios. Y a veces la gente de afuera no puede entendernos esto, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes sentir si no se ve? Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Sí, pues esa gente que no es Es, como, pues se siente diferente, necesitarían experimentarlo de verdad, buscar de Dios, esperar sentir su presencia para que puedan entenderlo cuando Dios te empieza a transformar de una manera que no te lo esperabas, de verdad. Es importante asistir a la iglesia, ¿no? y es que es algo que no puedes Y explicar. O sí, sea, pues sientes la presencia de Dios, pero haz algo que no puedes decir, es que yo siento así, yo siento algo, pero es difícil explicar, ¿no? Como dices tú, necesitan ir y experimentar lo que uno siente, ¿no? Entonces hay veces, hay gente que es nueva, que va y dicen, es que nos gustó cómo está cómo cantan, o cómo gritan, o cómo alaban a Dios. Entonces se quedan con eso, ¿no? sí. Y miren, hermanos, me gustó este tema que yo dije, Dios mío, danos palabra, no sé, que sea de bendición para los demás y reflexión, porque yo la semana pasada y la antepasada me sentía como un poquito, no fría, pero así como en pausa, como que no sentía ni para allá ni para acá, así estaba como indiferente. Y yo dije, Dios mío, ayúdame porque no quiero estar así, no me quiero sentir así. O sea, es algo muy raro, pero a la vez pues, era muy feo porque por más que yo quería hablar y orar y decir, Dios mío, acércate, Dios mío, abrázame porque me siento frustrada, me siento estresada, me siento confundida, pues no lograba realmente sentir así como la presencia de Dios. Y el domingo que estaban cantando, la verdad no recuerdo el canto, pero estaba llorando y yo dije, Dios mío, ven, abrázame porque de verdad yo vengo porque quiero buscarte, porque quiero alabarte, porque quiero servirte y siento que en otro lado donde estoy a veces no soy ejemplo de ti, no soy, soy nada de lo que tú quieres que sea, pero de verdad quiero
quiero y estoy en este camino porque quiero servirte, quiero seguirte, quiero estar disponible para lo que tú me mandes y no puedo, me sentía como en una Una esfera, así una burbujita. burbujita que no podía salir para ningún lado y te digo, el domingo sentí así la presencia de Dios como que me abrazaba y me decía, aquí estoy, no te voy a soltar. Y yo dije, gracias Dios mío, porque lo entiendo, porque aquí estás, porque no me estás dejando de tu mano. Y entiendo lo importante que es empezar, o sea, que es ir a la iglesia, lo importante que es Ajá. congregarte, lo importante que es, pues a lo mejor no, no estar con todos al mismo tiempo, saludando y abrazando y conviviendo, pero ver a los demás que también adoran, que también oran, que también están allí por un propósito que es buscar a Dios, que es que Dios restaure sus vidas y tú te ves allí como todas las demás personas, híjole, lo importante y lo agradable que es que puedas sentirte tranquila sabiendo que Dios está contigo, que Dios está para ti, que no te suelta, que no te abandona, que a pesar de que nosotros les fallemos una y otra vez, Él está ahí para perdonarnos siempre y cuando nosotros, pues digamos, Dios mío, la regué, Dios mío, ayúdame, enséñame, oriéntame. Y para eso es importante congregarnos, para eso es importante estar siempre en la iglesia disponibles, tanto nosotros que vamos a aprender como los hermanos que Dios ha puesto ahí para instruirnos, ¿no? Ajá. Eso creo que verdaderamente es lo importante porque si no tenemos unos buenos maestros, digamos, unos buenos personas que nos enseñen, unos buenos líderes, pues muy probablemente pues no vamos a aprender mucho, ¿no? Al contrario de poder aprender más, pues nos vamos a enfriar más, ¿no? Leí en un comentario que estaba viendo Ajá. en redes sociales, leí una persona que comentó que los templos están vacíos, los templos están vacíos porque la iglesia de Dios está vacía de Dios, ¿sí? O sea, los templos están vacíos porque la iglesia está vacía de Dios. Y yo dije, wow, o sea, Para ponerte a pensar, es ¿no? para ponerte a pensar porque ciertamente Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces entendemos que estamos ya más que nunca en los últimos tiempos y muchas veces está pues sucediendo esto, ¿verdad? A veces en algunas iglesias o en algunos templos importa más cómo vamos vestidos, cómo estamos cantando, qué estamos tocando, cuántos asistentes van, cuántos hermanos se congregan, cuánto hay de ofrenda, cuánto hay de diezmo. Y no nos preocupamos Por buscar. por buscar de Dios, por sentir la presencia de Dios, porque los demás hermanos aprendan o por tener aún más asistentes en la iglesia, ¿no? Por tener aún más almas que se acerquen a Dios y que estén pues buscando pues su presencia, ¿no? Nos preocupamos más por otras cosas que por verdaderamente llenar la iglesia, pero de personas que también busquen de Dios, Ándale. que también amen a Dios. Y eso nos debería de llenar más de gusto, que haya personas que también busquen de Dios, o sea, que se llene la iglesia o que se llene el templo con más personas que amen a Dios que porque nada más se llene la iglesia. Que O nomás sea, por llenar, ¿no? sí, Entonces, ayer comentamos en la escuela dominical una parte de esto, ¿no? Ahorita me estaba acordando y sí es cierto, ¿no? Hay a veces que las iglesias, hay muchas iglesias vacías, pero es por falta de escasez, vamos a ponerle así, escasez espiritual, ¿no? Porque a veces nomás van por ir y nomás voy y ya no hago nada más que, ahora sí como quien dice, somos que no vamos y nos sentamos y nomás cantamos por cantar, pero no podemos sentir la presencia, ¿no? Y hoy en día es común escuchar, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, ¿a qué voy a la iglesia? Y ahora, si leemos lo que leímos al principio, dice
Así más que congregarnos, no dejes de congregarte, porque al congregarte en una iglesia te sirve para que te llenes de la presencia de Dios y veas a los demás hermanos que tú volteas y aquel hermano cierra sus ojos y él empieza a buscar a Dios y no le importa si lo ven o no lo ven, él va a lo que va, ¿no? Y eso te llena, te conforta y que hasta te mete te anima a decir, yo quiero sentir lo que él está sintiendo ahorita y empiezas tú también a buscar. Entonces, es algo que hoy en día se escucha, ¿no? Yo no voy a la iglesia, pues yo soy la iglesia. ¿A qué voy? Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Cuando decimos, aquí voy a la iglesia si yo soy la iglesia, o sea, si yo en mi casa puedo leer la Biblia y puedo orar, sí, o sea, claro que podemos y a pesar de todo debemos seguir haciéndolo. O sea, no nada más porque estemos en nuestra casa y no queramos ir a la iglesia, "Ay, pues en mi casa leo la Biblia, ¿para qué voy a la iglesia?". No, aún estando fuera de la iglesia, debemos de seguir leyendo, debemos de seguir estudiando, debemos de seguir orando, no nada más en la iglesia, ¿verdad? Pero este es mi pensamiento, digo, o sea, si somos la iglesia y como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, imagínense como el cuerpo del ser humano, ¿no? Usted, usted y su familia son el pie derecho y la otra familia es pie izquierdo. Si usted no va, usted como pie derecho no va, pero si va la otra familia como pie izquierdo, no podemos avanzar, porque ¿cómo vamos a caminar, verdad? Sí, Si un pie no puede dar el otro el paso. otro paso. Igual si somos una mano no se puede lavar sola, tiene que estar la otra mano para poderse ayudar. A veces pensamos que no importa si no vamos, pero a lo mejor no sabemos si hoy uno de los hermanos quería platicarnos algo. Igual decimos, no lo puede platicar por teléfono, ¿verdad? Sí. Pero la emoción o el amor de decir, voy a ir a la iglesia porque hoy va a ir el hermano y lo quiero saludar en la iglesia, lo quiero saludar fuera de redes sociales, fuera de trabajo, casa, fuera de relaciones humanas, personales, allí en la iglesia, verlo y disfrutar con él, el adorar a Dios, el cantar juntos, el escuchar la palabra allí juntos en armonía, en la iglesia, como nos dice David en Salmos, y no te vas a poner triste por eso, ¿verdad? Porque por a lo mejor, bueno, no te vas a molestar por eso, porque por algún motivo no fue, pero sí te vas a entristecer porque tú dices, ¿por qué no habrá venido? De la pregunta, ¿no? ¿Qué le pasó que no vino hoy? Entonces, igual podemos agarrar nuestro teléfono y preguntarle y decir, oiga, hermano, ¿por qué no vino? Y pues nomás nos van a contestar, no, hermano, tuve un problema y no pude ir. Pero te afliges aún más porque dices, bueno, tuvo un problema y lo puedo ayudar. ¿Y cómo lo puedo ayudar? Voy a ir a su casa, pero a lo mejor no está en su casa. O sea, hoy no lo pude ver, hoy no lo pude saludar, hoy no lo pude ayudar. Ujú. Y nos duele porque como parte del cuerpo de Cristo, si nos duele un pie, pues también una mano se va a sentir, ¿no? Si no podemos caminar, pues no podemos hacer muchas cosas. Pero entonces volvemos al punto, es importante congregarnos, es Exacto, importante asistir porque aprendemos a amarnos los unos para con los otros estando juntos en armonía. exacto, ¿no? Pues no, pues aquí pues somos la iglesia, sí, somos la iglesia, pero no hay que conformarnos, ¿no? Entonces a veces esto lo usamos como una frase, usa una verdad, pero para justificar una desobediencia, ¿no? Sí, o sea, como te decía, yo me sentí estos días así. No soy mucho de decir, creo que nomás le platico a mi hermana Esmeralda, Dios te bendiga, hermana, y a veces sí le platico, a veces no le platico, pero yo me sentía de verdad como así estancada, se los repito, y yo decía, Dios mío, o sea, no me siento como me siento en esta burbuja y siento que no, ni llega mi oración, ni baja tu unción, me sentía de verdad. Y te digo, el domingo que estábamos ahí, estaban cantando, o sea, sentí ese abrazo de parte de Dios que me dijo, aquí estoy, no te voy a abandonar. Entonces, eso reconfortó mucho mi corazón y al ver a los demás hermanos que también estaban
como en la misma sintonía, digamos, ¿no? ¿Verdad? También alabando, también sintiéndose gozosos en ese momento. Dije, de verdad, no me siento sola. Me sentía sola aunque estaban allí, pero yo sintiendo ese abrazo de parte de Dios, estando ellos ahí, pues dije, aquí es Aquí es. donde uno debe de venir, ¿no? Porque he escuchado también por ahí que dicen que la iglesia no es un lugar de santos, ¿verdad? Sino un hospital de pecadores. Vamos a restaurar, a sanar nuestras heridas y a sentirnos Sí, en la presencia de Dios, a sentirnos amados más que en nuestra casa espiritualmente hablando, sí. porque no estamos solos. Y es que es una verdad, ¿no? La iglesia, el templo en sí y sí es cierto, es un hospital. Sí, pero ahí en ese hospital, Dios te puede sanar, Dios te puede transformar, Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Y, y cuando tú lo aceptas, o que tú permites que Dios haga ese milagro en tu vida, se empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Empiezas a ver muchos cambios, empiezas a obtener muchas bendiciones por parte de Dios. Y nomás con el simple hecho de congregarte, Así es. no más. Sí, te digo, o sea, a veces no, no lo entendemos, no lo vemos de esa manera, nada más decimos, pues vamos a la iglesia, hoy es domingo de ir a la iglesia, nos levantamos, nos alistamos, a veces sin desayunar, vamos para allá, y cuando estamos ahí, así como que, sí, solo Dios hace al hombre feliz, la predicación, y vámonos. Pero Saliste, cuando realmente sales, cuando realmente llegues a la iglesia con esa disposición de decir, hoy vengo con todo a alabar a Dios, hoy vengo con todo a hoy vengo, recibir lo que Dios tiene para mí, sales como que hasta renovado, ¿no? sí, sí. Y a veces con el simple hecho de en cuanto cruzas la puerta, pero vas con el corazón dispuesto, a veces tan solo con el simple saludo que dicen, Dios les bendiga y ya sentiste la presencia de Dios, ¿no? Entonces, es algo bueno porque cuando vas con un corazón dispuesto, hasta con el amén, empiezas a sentir la presencia de Dios, ¿no? Sí, pero también cuando vamos con esa opresión, con esa tristeza, a lo mejor en nuestro corazón, por cualquier motivo que tengamos y Ajá. vamos y aunque nos digan, hermano, sonríe, Cristo te ama, ni la sonrisa nos No sale, puedes, ¿no? ni Porque la sonrisa traes nos la sale. tristeza o traes por lo que traigas en tu mente, ¿no? Porque uno no puede saber qué es lo que traes en tu mente, ¿no? Sí, y justamente es por eso es importante también congregarnos, porque a lo mejor nosotros vamos con esa tristeza, con em, esa cosa que nos agobia nuestro corazón, nuestra mente, y Dios pone en el corazón de alguien el decir, abrázalo porque Necesita algo y necesita que lo abrace, necesita que lo escuche, necesita que oren por él, necesita sentirse hoy, necesita sentirse querido, necesita saber que están aquí igual que él, con el mismo sentir. exacto. Y ahí es cuando comprendemos por qué es importante ser la iglesia Eso, y asistir a la iglesia. ¿va? Y es como lo que hicimos ayer, ¿no? Una hermana que todos pudimos sentir su dolor, pudimos sentir su carga. Y a lo que hicimos ayer, yo pude sentir que ella sintió el respaldo de cada uno de nosotros, ¿no? El amor, del apoyo, de que no nomás es Dios te bendiga y yo te amo, pero cuando lo demostramos, se siente diferente, ¿no? Entonces tú puedes sentir o yo pude sentir ayer de que fue un respaldo grande, ¿no? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que nos unimos en el mismo espíritu, el mismo sentir, ¿no? Entonces eso es bueno, ¿no? Congregarse y poder sentir la presencia de Dios, ¿no? Así es. Y pero Bueno, es lo mejor, te digo. lo mejor, Lo sentí esta semana y de verdad yo dije, wow, hace mucho que pues estaba como que en este camino, en este sí, caminar de nuevo y todo, pero me sentí así. Yo dije, qué importante es volver a decirle, Dios mío, abrázame porque te sí, necesito, ¿no? ajá. Y es Y algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Vamos a leer los mensajitos porque ya nos están llegando ya. bastantitos, gracias a Dios. Dice Diana Galván, Dios les bendiga, hermanos, saludos
a ustedes. Les bendiga, hermana Diana. Javier Ortega dice, yo fui a la iglesia y la primera vez que fui no sentí nada, se les soy sincero, y salí y dije, ya no iré. Pasó un tiempo dándole vueltas, me invitaron a otra iglesia y que creen, me tocó el Espíritu Santo. Fue totalmente diferente a la primera vez. Aclaro que fue en otra iglesia. ¿Qué creen que sucedió? ¿Sería la iglesia o el ambiente? El ambiente. Pues, ¿qué le puedo decir? Aquí hay podría ser la iglesia, de que ahora el recibimiento que te pudieron dar, o realmente cuando fuiste a lo mejor sin un corazón dispuesto a buscar, ¿no? Entonces, sí, no te puedo decir si fue la iglesia o fue el ambiente, ¿no? Pero a veces, O tú mismo, o sea, cómo llevabas tu corazón dispuesto. A lo mejor la primera vez, pues no ibas tan dispuesto, así como que a ver qué a pasa. ver, ¿eh? Pero la segunda vez ya fuiste con algo más. Yo ahora sí quiero ver realmente A ver qué si es pasa. cierto, en otra iglesia puedo sentirlo, es lo mismo, es diferente, ¿no? Entonces, Sí, o sea, muchas veces a lo mejor sí tiene que ver el ambiente, la predicación, y no era el lugar donde Dios te iba donde Dios te iba a poner, ¿no? a poner. Entonces a lo mejor por eso dijo, aquí no, porque no es el momento, no es donde te necesito. Pero en el otro lugar donde fuiste y sí asististe, sí sentiste el Espíritu Santo, sí sentiste el cambio, es aquí te necesito. Por eso Aquí aquí, es tu casa, se puede decir así, aquí es tu lugar, aquí va a ser tu lugar. donde te voy a usar, donde te voy Ajá. a bendecir, donde vas a empezar a trabajar para, Pues a veces sí es el ambiente, a veces sí es la iglesia, a veces porque, como dijo nuestra hermana, es porque el cómo vamos la primera vez, ¿no? sí, como vamos dispuestos la primera vez. No siempre vamos Entonces, no siempre con las mismas vamos expectativas. exacto, ¿no? Podría ser así, ¿no? Dice Brenda Reyes, yo me he sentido desanimada muchas veces y aún así voy porque sé que sin él no puedo. Así es. Hermanos, oremos por aquellos que se han desanimado, que tal vez se han ido de la iglesia lastimados o heridos. Sí es cierto. Así es, hay muchas veces que nos vamos bueno, no es mi caso, así que no voy a decirnos, pero muchas veces sí, abandonamos iglesias porque nos sentimos decepcionados, tal vez porque alguien nos hizo sentir mal, ni siquiera que fue mala cara, a lo mejor hizo un comentario que nos hirió, a lo mejor dijo algo que nos hizo sentir de una forma, mal, y esa persona lo hizo con intención o sin intención, ¿verdad? Pero el resultado es el mismo. Nos hizo sentir mal, nos hizo sentir heridos, nos hizo sentir que no, pues que no podíamos servir como los demás hermanos. Pero lo importante aquí es que el llamado no nos hace Dios, no nos hace ningún hermano, no No. nos hace ningún pastor, no nos hace Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si allí te sentiste que no podías trabajar ahí en otro lugar, Dios donde estés también, nos va a llevar al lugar donde realmente vamos a trabajar para Y Él. donde vamos a crecer, ¿no? Así es, Donde donde vamos vamos a a crecer. crecer y donde vamos a ayudar. Exacto, ¿no? Dice Soledad Ramos, hermanos, creo que estamos esperando sentirnos bien para volver a Dios. Cuando quizás volver a Dios es lo que necesitamos para comenzar a sanar. Sí. Así es. Saludos a los dos. Siempre veo su programa y es de gran bendición para mí. Dios Qué le bueno, bendiga, Soledad, hermana. que le guste nuestro programa. Dice América García, ¿qué le diría a esa persona que dice ya no siento ganas de ir a la iglesia y creen que sea lo correcto servir a Dios cuando no tenemos ganas? Pues Pues aquí ¿qué le dice a esa persona que ya no te siente ganas de ir a la iglesia? Primero saber, hablar con la persona, el qué pasó, por qué se desanimó de esa forma, ¿no? Primero ver, analizar qué fue lo que les animó, qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Pues a veces, yo sé que a veces las personas no nos dicen, no lo quieren decir para no hacer sentir mal a la persona, pero si es como decía ahorita nuestra hermana, si es por una mala cara,
por un comentario que quizás no sea el caso, pero a veces por muchas cosas, ciertas cosas nos desaniman. Es un mal comentario, una mala cara, un gesto, porque no te saludaron, o porque simplemente se rieron en una parte y pensaste que se rían de ti. Entonces son factores de que puedes desanimarte y decir, "Ay, ya no siento ganas de ir a la iglesia por ciertas cosas, ¿no?" Pero si fue el caso de la persona, pues creo que servir a Dios es lo correcto, pero cuando no tenemos ganas de servir a Dios y tú te cierras y aunque uno vaya y diga, pues simplemente es orar por ti para que vuelvas a sentir ese deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, porque es difícil, ¿no? Pues sí, a veces nosotros nos sentimos desanimados y no tenemos ganas de buscar a Dios, de servir a Dios, ni siquiera de hablar con Dios. Pero recordemos que Dios siempre tiene ganas de escucharnos, siempre tiene ganas de despertarnos un día más, de darnos bendiciones un día más. Entonces, ¿por qué nosotros no íbamos a tener ganas de buscar de Dios? Exacto. Digo, a veces el enemigo nos ciega, ¿no? Y cuando el enemigo ciega, nos pone la venda en los ojos, es a veces difícil decir, "Ah, sí, voy a ir, pero no quiero." Y es difícil, ¿no? Entonces, por eso es donde entra meter en oración, ¿no? Meternos en oración por ese hermano, por esa hermana que se encuentra de esta forma. Así es. Dice Flor Vázquez, bendecida tarde desde Comitán, Chiapas. Hermanos, si me permiten opinar, yo pienso que no siempre vamos a tener ganas de hacer las cosas. Hay días en las que a uno está cansado, desanimado o pasando por situaciones difíciles, pero creo que ahí es donde entra la disciplina y la decisión de seguir caminando con Dios, porque si solamente buscamos a Dios, cuando tenemos ganas, nuestra vida espiritual va a depender de nuestras emociones. Y las emociones cambian todos los días. Un abrazo. Aquí en mi tienda de abarrotes los escucho a diario. Muchas gracias. Pues sí es cierto, ¿no? Lo que hice a veces, el- a veces que andamos cansados, desanimados, pasamos por situaciones difíciles. Por aquí es donde entra yo pienso así, ¿no? Aquí es donde puede entrar nuestra fortaleza, qué tan fuerte estamos parados en el camino de Dios. Porque a veces si vienen luchas, vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, pero si ponemos siempre a Dios adelante de nosotros, Dios es el que nos va a dar la solución, Dios es el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante, Dios es el que nos va a ayudar a siempre a solucionar cualquier situación y vamos a sentir esa fuerza o ese respaldo de Dios si lo hacemos de esa forma. Así. Dice Betty, creo que la iglesia está llena de todos los imperfectos, pero que reconocemos que necesitamos un cambio de Dios. Es una equivocación creer que los que vamos somos santos. Exactamente. Exacto. Es algo que nosotros obviamente lo sabemos, ¿verdad? Y lo creemos de esa manera, pero la gente que no lo cree así es porque, pues justamente cuando salimos de la iglesia, seguimos siendo esas personas imperfectas, Sí, aún más imperfectas, este, y no reflejamos ese amor de Dios, ese, esa semejanza que Dios puso en nosotros, que es el ser ay, se me fue la palabra. Ese carácter de Dios. Bueno, sí, a veces no reflejamos ese carácter de Dios, entonces pues no nos creen que Dios nos hizo el cambio en nuestra vida, ¿no? Que Dios ha hecho algo diferente y que si nos conocían por vagos, por chismosos y que ahora somos diferentes, pues hay que mostrar
que realmente Dios nos ha hecho diferentes. Exacto, ¿no? Entonces, usar el buen testimonio, dar el Exacto. testimonio de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Amén. Dice Norma Norma, Jiménez. ¿cómo puedo ganarme a mi esposo para Dios? Les comento porque él dice pura hipocresía ahí y de eso no lo saco. Me desespero, hermanos. Aconséjenme, por favor. Lo Sí, que acabamos de decir, ¿no? sí, no, pero mire, hermana, siempre cuando yo nos tocamos ese tema, me toca esa pregunta, me acuerdo mucho del testimonio del hermano Benito y su esposa. Dios lo bendiga, hermano Benito. Él, él no creía y su esposa sí. Su esposa empezó a ir a la iglesia y con puro testimonio, o sea, tratándolo bien, amándolo, queriéndolo. Yo sé que somos difíciles cuando somos los malos, ¿no? Cuando él como esposo llegaba tomado y le decía, la criticaba, la regañaba, y le prohibía ciertas cosas y ella no dejó de amarlo, no dejó de atenderlo, no dejó de proveer el alimento, o sea, siempre con el ejemplo de amor que Dios había puesto en su corazón, que Dios a ella la había transformado, ese mismo amor, ese mismo sentimiento lo transmitía a él, aunque él no lo pudiera ver, hubo un momento en que él se dio cuenta verdaderamente del cambio que ella El tenía. cambio. Entonces, con puro testimonio, hermana, yo sé que va a ser difícil y que a lo mejor los demás hermanos los va a ver como que tú sí eres buena gente, pero los demás hermanos no. Y Dios va a tener su tiempo de tratar con él, pero no deje de orar por eso. No deje de orar por él y Y trátelo seguir bien. siendo Sea testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida para que él lo note. para que él pueda ver que el cambio que usted hizo para que Dios cambió su vida, pues que él lo pueda ver en su vida. Y va a ver que no le podemos decir, va a ser de la noche a la mañana. No, tiene su tiempo, pero como dijo la hermana de Ser usted, constante. no deje de orar por él, usted siga siendo amorosa, cariñosa con él, atiéndalo y verá cómo él va a empezar a ver que no nomás es hipocresía, ¿no? Sí. Dice Abigail Juárez, wow, ¿cómo podemos ser constantes con el trabajo, el gimnasio, las series y las redes sociales? Pero decir que no tenemos tiempo para Dios, eso sí es muy feo. Lindo programa, sigan adelante, siempre escucho el programa y tienen temas muy confrontación que nos ponen a reflexionar. Dios les bendiga. Gracias, Muchas hermana. Sí, gracias. pues ese es el punto de reflexionar. Le digo que yo esta semana, bueno, la semana pasada estaba atravesando ese conflicto en mí y dije, Dios, tenemos que hablar sobre ese tema porque nos va a ayudar a reflexionar. A lo mejor estamos pasando por lo mismo y podemos salir de esto, ¿no? Seguir adelante siempre y Sí, cuando confiando en Dios y pidiéndole que nos muestre, ¿no? Que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere decir con estas circunstancias. dice Edna, ¿creen que puede una persona comenzar a recuperar su vida espiritual con pequeños pasos o tiene que ser de lleno? Pueden ser en pequeños pasos. Lo importante es empezar, tomar la decisión de empezar, porque de allí los pasos van a ser pequeños, pero entre más vayamos aprendiendo, más grandes van a ser los El pasos paso va a que ser vamos más a ir dando. firme. Va a ser Entonces, más firme, exactamente. no quiere decir que lo tengan que hacer de lleno, ¿no? Así es. Cada quien tiene su proceso de diferente forma. Entonces, yo le puedo decir, yo tuve un proceso diferente, quizás no sea el suyo, pero siempre empezamos, cuando tomamos la decisión de empezar a recuperar nuestra vida espiritual, siempre empezamos con pequeños pasos. Y es que cuando regresamos, hermana, lo difícil de regresar es tomar la Es decisión de tomar regresar. decisión. Porque decimos, hoy sí voy, esta semana sí voy, esta semana sí oro, y no lo hacemos, y mientras no digamos, es hoy, y no se haga, no se va a hacer. No lo Exacto. vamos a poder seguir procesando, no vamos a empezar a caminar. ¿Sí? Cuando tratamos de regresar, lo importante es tomar la decisión y decir, hoy, hoy empieza, hoy decido volver a Cristo, hoy decido tomar, eh, dejar dejar mis cargas con Él y hoy decido empezar de nuevo en Cristo, ¿verdad?
Entonces, pues nada más es tomar la decisión. No tiene que ser todo muy rápido, pero sí de a poco empezar tomando la decisión. Los invitamos, hermanos, que nos sigan en las redes sociales del programa. Tenemos redes sociales para Código Renacido también en Facebook. Estamos como Código Renacido. En Instagram también como Código Renacido, en TikTok como Código Renacido y en YouTube también. Ahí vamos a estar subiendo cosas nuevas. Probablemente estos sean nuestros últimos programas que estamos pasando con ustedes, pero en redes sociales vamos a seguir subiendo cositas. Todavía no sabemos, ¿verdad? Pero aquí mientras nos sigamos viendo, aquí nos vamos a seguir poniendo al corriente con ustedes, hermanos. Entonces, bendiciones a todos. Espero que haya sido de bendición este tema, que haya sido para reflexionar. Y si usted no tiene donde congregarse y vive por la colonia Azteca, estamos ahí en la calle Mije 6349, en la colonia Azteca. ¿Ven? Entonces, ahí son bienvenidos. Si no tienes donde congregarte, pero si estás en una congregación, pues sigue donde estás. Así es. No. Sí, también te quiero decir, pues, habla con tu pastor primero. Oye, tengo esta situación, no está de más hablar y decir lo que sentimos, si no estás a gusto y todo, pues coméntale a tu pastor. Ahorita tenemos oración por parte de la iglesia en el grupo, entonces si quieren aquí nos pueden mandar su petición de oración y ahorita vamos a empezar a orar por ustedes en el grupo de oración de la iglesia. Sí, pues nos despedimos, hermanos. Espero que este tema haya sido de verdad de bendición, de reflexión para nuestra vida y que nos haga entender lo importante que es ir a la iglesia, pero sobre todo lo más importante es ser la iglesia. Exacto. Entonces, hágase la pregunta, ¿somos la iglesia o nada más estamos en la iglesia? ¿Sí? Entonces, Dios les bendiga. Y esto es Código Renacido. Nos vemos. El tiempo de hoy ha terminado, pero el proceso de transformación apenas comienza. Gracias por sintonizar Código Renacido. Código Renacido. Recuerda que no importa qué tan dañado parezca el archivo de tu vida, en las manos del Creador siempre hay una versión nueva y mejorada esperándote. Ve en paz y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes ver la repetición en el canal oficial de Shekinah 95.1 FM en YouTube. Dios te bendiga.